Entonces, vamos a revisar en conjunto el taller, las preguntas guía para ir avanzando en la revisión o en la comprensión de la estructura y función del sistema circulatorio. Ese es el propósito de esta guía, de este taller formativo. De manera que es una manera de aproximarse al contenido mediante la exploración, en este caso con una simulación virtual. La guía tiene una cierta estructura porque parte, ¿cierto?, desde el punto de vista didáctico, planteando un par de preguntas que son introductorias y que tienen que ver, o se espera, que sean respondidas desde las ideas iniciales que tienen los estudiantes. Y por eso aquí lo primero que enfrentamos es una pregunta en torno a nuestras creencias sobre la sangre. Porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que el sistema circulatorio es un sistema en el cual fluye este fluido, valga la redundancia, que conocemos como sangre. ¿Y por qué la necesitamos en nuestro cuerpo? Sus compañeras aquí dicen, porque a través de la sangre se transporta el oxígeno, aporta nutrientes a todas las partes del cuerpo y protege al organismo. ¿Qué les parece esa respuesta? ¿Alguien agregaría algún elemento adicional? ¿O alguien sugiere modificar algún aspecto? ¿Les parece que no es una respuesta adecuada y que deberíamos reformularla? Nosotros pusimos relativamente lo mismo, profe, en el grupo. No lo entendí, no sé quién estaba comentando, disculpe. En el grupo puso relativamente lo mismo. Parecido, ¿sí? ¿De acuerdo? Transporta oxígeno, aporta nutrientes a todas las partes del cuerpo. ¿Alguien agregaría otro elemento? Profesor, ¿Sí? la salida del dióxido de carbono que se produce a través de la respiración celular. De acuerdo, gracias. Ahí yo creo que tenemos otro elemento interesante a tener presente. En este momento inicial, recuerden, lo que hacemos es expresar las ideas que tenemos, y por lo tanto, si uno tuviera que hacer una evaluación de esto, a lo más tendría que considerar una evaluación diagnóstica, no podríamos calificar la respuesta en este sentido como buena o como mala. Pero sí podríamos decir, bueno, esta es una respuesta que apunta en la dirección correcta, porque efectivamente la sangre transporta el oxígeno y transporta también, más que aportar, podríamos decir, transporta nutrientes. Pero no solo eso, como dice ahora su compañera, también juega un rol en el transporte del dióxido de carbono, que no es un nutriente que el organismo vaya a utilizar, sino al contrario, va a ser un elemento, un material de desecho. Así es que ahí tenemos un par de ideas interesantes como ideas iniciales. ¿Qué es lo qué rol o qué función cumple la sangre? Transportar, ¿cierto?, oxígeno, nutrientes y materiales o sustancias de desecho. Entre otras, por ejemplo, el dióxido de carbono. Vamos a revisar justamente en el ¿Puede resto ser de la que guía. lucha también con las infecciones? Perdón, no le entendí. ¿De nuevo? ¿Puede ser que también lucha contra las infecciones y transporta hormonas por todo el cuerpo? De acuerdo, sí. ¿Y cómo diría usted que lucha contra las infecciones? ¿En qué está pensando? ¿A qué se refiere con esa idea? Puede ser a que, no sé, todos los desechos, no sé, no sabría cómo decirlo o cómo ¿Algún plantearlo. compañero, alguna compañera que pueda aportar alguna idea? Patricio Claro, como dice, dice Patricia ahí con los glóbulos blancos, porque los glóbulos blancos yo tengo entendido que matan varias infecciones, luchan de contra acuerdo, las bacterias y las infecciones. Gracias, sí, de Patricia. acuerdo. Muy bien. Efectivamente, ese otro aspecto que está en esta respuesta inicial que estábamos viendo y que también tiene que ver con el rol de la sangre. En general, su rol, digamos, más amplio, ¿cierto?, es el transporte de sustancias. Y ya hemos dicho oxígeno, nutrientes, sustancias de desecho, y otros elementos que por supuesto también nutren al organismo o son parte de su dinámica interna, de su metabolismo. Dentro de esos componentes, de esa sustancia, hay algunas células, y eso es parte de la parte final de la guía,
que tienen algunas funciones especializadas. Por ejemplo, como ustedes bien dicen, los glóbulos blancos, que desempeñan un rol en la defensa del organismo frente a amenazas de infección o de agentes patógenos que ingresen al cuerpo. En ese sentido, podríamos decir, claro, la sangre transporta o contiene algunas sustancias o algunos elementos. ¿Se quedó pegado el profe o...? Entonces, bueno, la segunda pregunta tiene que ver también con el conocimiento inicial con el cual llegamos. ¿Qué órgano cumple el rol de empujar a la sangre en el cuerpo? El corazón, algo probablemente conocido por todos, ¿cierto? Y de aquí entonces vamos a empezar a focalizar o a retomar el rol de cada una de las partes del sistema circulatorio, partiendo por el corazón, por una descripción más bien estructural del corazón. Muchas de las respuestas es posible que ustedes las puedan formular incluso directamente, en el sentido de que ya tienen un conocimiento previo sobre cuerpo humano. No es un fenómeno, por supuesto, ajeno a nuestra vida, a nuestra salud, y por lo tanto hay muchas ideas que vamos a ir confirmando a lo mejor con el ejercicio. Y por otra parte contamos con este simulador que nos permitiría, teóricamente, en el mejor de los casos, ir contrastando, ir observando algunas de las características del sistema para conocerlo mejor. Desde el punto de vista estructural, es evidente, ¿cierto?, al analizar o al mirar la estructura interna del corazón en esta representación, que se trata de un órgano compuesto por 4 cavidades, o en el cual uno puede identificar al menos 4 cavidades internas. Y esas cavidades las podemos nombrar, las podemos etiquetar, porque por supuesto hay conocimiento bastante detallado de su estructura, de su funcionamiento, y por supuesto también las identificamos. Así entonces reconocemos dentro del corazón los ventrículos y las aurículas. En la simulación, con el modelo, aquí aparecen las palabras en inglés, en la guía estaban traducidos todos estos nombres, pero tampoco son tan complejos de reconocer, porque ya sabemos que son 2 y 2. Ventrículos, las 2 cavidades inferiores del corazón, izquierdo y derecho porque están a cada lado del corazón respecto de la lateralidad del cuerpo, y lo mismo con las aurículas, que en este caso son las cavidades superiores del corazón, izquierda y derecha. Vamos a ir viendo entonces cómo operan, cómo funcionan esas estructuras, siguiendo la pauta, ¿no? el itinerario de la guía. Algo que además podemos ver, como bien contestan aquí sus compañeras, es que podemos reconocer puertas, válvulas, que conectan estas cavidades dentro del corazón. Y esas cavidades, perdón, esas válvulas controlan justamente el flujo sanguíneo. La sangre, por supuesto, que sabemos circula en este sistema, está siendo impulsada por los movimientos del corazón, por las paredes musculares del corazón. Pero ese empuje, ese flujo que el motor en este caso genera, no es un movimiento continuo y en una única dirección, sino que es un movimiento que está controlado por un cierto ritmo, por un cierto ciclo, y que además supone que todo el fluido, es decir, la sangre que contiene el circuito, está permanentemente en movimiento.
no hay espacios del corazón que vayan quedando vacíos de sangre, o no hay espacios en el sistema circulatorio que en algún minuto estén vacíos, sino que es un sistema cerrado, que está siempre lleno de sangre, y lo que está pasando continuamente es su flujo, su movimiento al interior de cada una de estas estructuras. Y entonces, para que ese movimiento pueda ocurrir en una cierta dirección, y de esa manera se eviten los contraflujos, es decir, que la sangre se devuelva, es que es indispensable que el corazón cuente con estas válvulas que van justamente a conectar las distintas cavidades del órgano. Hay dos válvulas que conectan las aurículas con los ventrículos, y hay otras dos válvulas que conectan los ventrículos con las arterias. Si lo vemos en el simulador, entonces podemos poner movimiento a esto, ¿cierto? Y cuando le ponemos movimiento, lo que aparece es, si vemos el flujo de sangre aquí, lo activamos, lo que aparece es una representación de una porción, digamos, de la sangre que fluye por el sistema. Son nada más que algunas, podríamos decir, moléculas o un pequeño volumen de sangre que estamos visualizando, pero no tenemos que perder de vista el hecho de que el circuito completo está lleno de sangre. Y entonces lo que vemos es que en algún momento la sangre ingresa a una aurícula, en este caso a la aurícula derecha. Vamos a esperar que lleguen nuestros marcadores. Aquí ingresan a la aurícula derecha y están de alguna manera, podríamos decir, encerrados ahí un momento, hasta que la válvula que conecta con el ventrículo se abre, y entonces la sangre fluye hacia el ventrículo. Y el ventrículo, por supuesto, se carga o se llena de sangre. Y cuando eso pasa, entonces luego el ventrículo va a pulsar, va a contraerse nuevamente, y va a ser impulsada la sangre otra vez hacia afuera del corazón. Pero aquí tendría en principio dos posibilidades, porque hay un agujero, una puerta, ¿cierto?, que conecta con la aurícula, que ya sabemos tiene una válvula, y hay otro agujero, que en este caso va a ser la salida de la sangre, que conecta con una vena pulmonar. Perdón, una arteria pulmonar. Y en este caso también vemos que hay una pequeña válvula allí que se está abriendo y cerrando con un cierto ritmo. Entonces, lo que van a permitir a estas dos válvulas es justamente que la sangre fluya en ese sentido y evitar que se devuelva. Estamos hablando entonces de la válvula tricúspida, que uno la puede encontrar en la aurícula derecha, la válvula bicúspide, que se encuentra en la aurícula izquierda, y que, digamos, son las puertas que conectan o que comunican aurícula con ventrículo. Y las otras dos válvulas que conectan con arterias para la entrada o para la salida de sangre es la válvula aórtica y la válvula pulmonar. En este punto yo pienso que no hay que perderse mucho con los nombres, en el sentido de que siempre podemos reconocer o podemos identificar las estructuras en un diagrama, en un modelo. Lo importante aquí es, por supuesto, tener presente cuál es el rol que están cumpliendo estas válvulas, para qué sirven. Y por otra parte, la guía de inmediato nos pone en relación con la experiencia, en este caso, de los latidos del corazón, porque nuestra experiencia probablemente más directa con el funcionamiento del corazón son sus latidos, las pulsaciones. Como dicen sus compañeras, se debe ese sonido a la apertura y cierre de las válvulas del corazón. Si ustedes se fijan, cuando escuchamos al corazón, escuchamos un doble sonido, ¿cierto? Déjenme ver si lo podemos compartir. Ese doble sonido, ¿cierto?, que corresponde a las pulsaciones, y que si uno se fija, tiene como dos momentos, ¿cierto?
dos tonos ligeramente distintos que componen ese sonido de las pulsaciones y que corresponden, como bien decían sus compañeras en la guía, básicamente al cierre de estas válvulas. Cuando se cierran las válvulas que conectan aurícula con ventrículo, entonces tenemos un sonido. Cuando se cierran las válvulas que conectan con las arterias, tenemos el segundo sonido. Y eso conforma este loop-dup que uno puede escuchar en las pulsaciones del corazón. Cualquier comentario, pregunta, inquietud, por favor la pueden plantear para compartirla. Profe, Bueno, yo hay tengo un detalle. una duda. Dígame. ¿La ¿Sí? arteria pulmonar, entonces, las arterias serían de color azul? Porque yo tenía entendido que las venas, como son pobres en oxígeno, eran de color azul. Es un muy buen punto, muy buen punto. Eso también está contenido en la guía un poco más adelante. No sé si algún grupo lo alcanzó a revisar. ¿Algún grupo que alcanzó a fijarse o a notar esa diferencia de color en las arterias? En mi grupo sí, profe. ¿Y qué es lo que concluyeron? Pero es que por eso no, como que estábamos confundidas, porque decíamos, se supone que las venas que son pobres en oxígeno son de color azul, pero también considerábamos la arteria pulmonar que sale del corazón y era de color azul, entonces ahí nos generó como una confusión. De acuerdo. Bueno, sí, ese es un punto efectivamente confuso, digamos, pero tiene que ver con la comprensión del sistema circulatorio. La guía en el momento oportuno lo aborda, y yo preferiría que esperemos un momento para que, llegado a esa pregunta, lo volvamos a revisar, ¿de acuerdo? Pero por ahora, efectivamente, le diría que lo que vemos aquí como arteria azul que sale del corazón es una arteria pulmonar. Y las rojas que llegan al corazón son las venas pulmonares. Me dicen que se está viendo un poco borroso. Eso sin duda es problema de la conexión. Yo de hecho, bueno, como lo veo también en el teléfono, efectivamente se ve un poco borroso. Antes justamente de llegar a esos detalles que son más complejos, a lo mejor, que estábamos hablando de las características de arterias y venas, hay una pregunta en la guía que es mucho más sencilla, mucho más visual, y que tiene que ver con la representación del modelo, del sistema. Porque, profesor, no se ve nada, se ve todo borroso. si quieren podemos volver a intentar conectarnos. Me dan un minuto y me reconecto para intentar mejorar la imagen. Profe, se ve todo Ya, pixelado. profe, gracias, porque se ve muy Me voy a- pixelado. Me voy a desconectar.